Como habréis notado, me he tomado un par de días libres después del maratón que fue el mes de julio, un mes muy bueno para el canal y que realmente he disfrutado, pero también un mes muy intenso, pero es que la NBA no para y en menos de 24 horas empieza la agencia libre, así que toca hablar un poco de eso. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo quiero hablar de cómo los bases van a determinar todo en esta agencia libre, partiendo de Kyle Lowry y poco a poco desescalando. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, voy a empezar. Al contrario que en otras ocasiones, esta temporada vamos a tener un verano en el que no hay demasiadas estrellas o jugadores de calibre All-Star que van a determinar la agencia libre y todo va a depender fundamentalmente de Kyle Lowry, porque al final Kawhi Leonard va a ser agente libre, pero lo más probable es que se queden en los Clippers, así que no creo que vaya a alterar nada. Y este año muchos de los equipos que van a tener dinero y algunos de los que no están muy faltos de un base y van a querer ir a por los mejores disponibles, y al final hay un grupo de 3 bases muy buenos y que van a ser los más cotizados, muy veteranos en los 3 casos, y después hay una bajada de nivel a jugadores bastante buenos o muy buenos, pero que están un nivel por debajo, y por último ya hay un grupo de 3-4 jugadores que van a cobrar más de lo que se merecen porque son el sexto, séptimo, octavo mejor base de esta agencia libre, donde los equipos realmente necesitan a alguien que pueda crear con el balón en las manos, y mucho de dónde acaban estos jugadores y sobre todo de las selecciones que tomen los jugadores más cotizados de esta agencia libre va a determinar qué huecos libres hay para otras estrellas, como por ejemplo DeMar DeRozan, que posiblemente tenga que esperar a la decisión de Kyle Lowry. Vamos a ver un poco la situación salarial ahora mismo de los equipos de la NBA, porque al final, como decía, no hay tantos con margen salarial y ahora mismo estáis viendo la proyección salarial de los equipos que podrían llegar a tener margen. En algunos casos estamos hablando de una proyección relativamente coherente, un poco agresiva en casos como el de Chicago, por ejemplo, pero no renunciando a absolutamente todos sus jugadores, sino siendo coherentes. Los Knicks tienen una fortuna en margen salarial, como veis, casi 54 millones de dólares, seguido por San Antonio, que tiene casi 49 millones, los Pelicans, los Dallas Mavericks, los Thunder, que tienen casi 31 millones de dólares, pero todos sabemos que los Thunder van a reservar ese dinero para absorber contratos y conseguir más picks, así que no van a jugar en la agencia libre realmente. Los Chicago Bulls pueden llegar a tener casi 26 millones de dólares, pero esto supondría cortar a Satoransky, cortar a Thaddeus Young, renunciar a Lauri Markkanen e incluso cortar y separar en varios años el contrato de Al-Farouq Aminu. Para que los Pelicans utilicen esos 37 millones de dólares también tendrían que renunciar a Alonzo Ball y a Josh Hart, o sea que no es tan sencillo que utilicen ese dinero. Los Raptors pueden llegar a tener 23 millones de dólares, pero todo depende de si al final consiguen operar con Kyle Lowry para hacer un sing and trade. En ese caso no tendrían margen salarial, o si pierden a Kyle Lowry sin más, y entonces sí que tendrían margen. Los Pistons tienen casi 17 millones de dólares y por último los Hornets, después de absorber a Mason Plumlee, no tienen tanto dinero disponible y tendrán unos 8,8 millones de dólares. Obviamente no todos estos equipos que margen salarial necesitan un base, pero la gran mayoría sí. Los equipos que considero que no van a ir a por un base en agencia libre, o al menos no tendría sentido que lo hicieran, son para empezar los San Antonio Spurs, que son uno de los equipos con más dinero disponible y por eso posiblemente puedan intentar acelerar su búsqueda de un jugador importante para ellos, pero lo curioso es que DeMar DeRozan es uno de los agentes libres no bases más cotizados de la agencia libre y ya formaba parte de este equipo y no creo que lo vayan a mantener, así que creo que su dinero se va a centrar especialmente en John Collins, que será su principal objetivo, pero aparte de eso no tengo muy claro por dónde va a tirar San Antonio. Y ya sabemos que los Spurs nos pueden sorprender, solo hay que fijarse en el pick número 12 de este último draft, porque lo de Josh Primo no se lo esperaba a nadie. Aparte de los Spurs, hay pocos equipos de los que realmente tienen dinero que no van a ir a por un base. Uno son los Thunder porque no van a ir a por nadie. Luego Toronto me tienen dudas porque al no haber drafteado a Jalen Sachs podrían ir a por un base si quieren tener a Gary Trent como sexto hombre, pero podrían jugar perfectamente con Fred VanVleet y Gary Trent como base y escolta. Y mucho dependerá al final de si pretenden utilizar a Kyle Lowry o incluso si pretenden mantenerlo. En el caso de que Kyle Lowry acabe quedándose con los Raptors, obviamente han ido a por un base, pero no creo que vaya a pasar. Y todos sabemos que ni los Pistons ni los Hornets van a ir a por un base en agencia libre porque obviamente tienen a Cade Cunningham y a LaMelo Ball. Pero hay unos cuantos equipos que no tienen margen salarial, pero mediante sing and trade o mediante intercambios van a hacer lo posible por reforzarse en esta agencia libre. Y los 5 equipos más destacados que necesitan un base son los Miami Heat y los Philadelphia 76ers, dos equipos que están muy vinculados a posibles sing and trades por Kyle Lowry. Solo hay que fijarse en el hecho de que los Miami Heat, que iban a tener margen salarial, han tomado el contrato de Goran Dragic de 19,4 millones de dólares. Eso implica muy probablemente un sing and trade, pero no sabemos si realmente ya se ha hablado con los Raptors y con Kyle Lowry o si
es algo simplemente que ellos están decidiendo por su cuenta, así que no podemos garantizar que Kyle Lowry acabe en Miami. Los 76ers claramente quieren un base, quieren un creador principal con el balón en las manos, necesitan un cambio de aires de toda la situación con Ben Simmons. Y luego están los Phoenix Suns y los Utah Jazz, que tienen a los 2 o 3 bases agentes libres más importantes de esta agencia libre, pero probablemente los vayan a retener. Y por último los Boston Celtics, que necesitan un base. Se ha rumoreado que buscan a Alonzo Ball, por ejemplo, pero lo cierto es que no creo que los Celtics tengan realmente posibilidades de ir a por uno de estos bases importantes. No va a tener el margen salarial, ni la flexibilidad, ni los contratos que intercambiar para hacerlo, así que vamos a dejar fuera a los Boston Celtics. Y con esto vamos a empezar a hablar de los nombres que determinarán esta agencia libre. Para empezar, está claro que Chris Paul va a ser importante. Ya ha rechazado su opción de $44 millones, como era de esperar, y estamos hablando de un jugador que ha liderado a su equipo junto con Devin Booker a las finales de la NBA. Con sus 36 años de edad ha sido All-Star y All-NBA y sigue siendo muy bueno, y lo seguirá siendo por un tiempo. Aún así, a día de hoy se habla de que Chris Paul firmará un contrato de unos 3 años, 90 millones, 3 años, $100 millones, y a mí me preocuparía el final de ese contrato, pero se lo ha ganado y hay varios equipos que querrán pagárselo. Creo que Chris Paul va a renovar con los Phoenix Suns y es comprensible que los Suns estén más que dispuestos a pagarle después de lo que han logrado con él tras muchos años de miseria. Chris Paul esta temporada ha promediado 31 minutos de juego, 16 puntos, 4,5 rebotes, 9 asistencias, casi 4 triples intentados, un 50% en tiros de campo y un 40% desde 3. ¿Me preocupa el segundo y sobre todo el tercer año de contrato que va a firmar Chris Paul? Sí. Lo bueno es que los jugadores de más de 35 años no pueden firmar 4 años de contrato y eso defiende al equipo, porque 4 años de contrato de 30 millones por año o 25 por año con Chris Paul serían preocupantes, pero creo que Chris Paul va a llegar a un acuerdo con los Phoenix Suns y seguramente lo sepamos pronto, así que no creo que ningún otro equipo vaya a poder hacerle una oferta. Y luego está el caso de Mike Conley, que puedes considerarlo más o menos importante que Kyle Lowry, pero es un jugador que va a tener mercado. Ha sido el All-Star por primera vez esta temporada y es un poco más joven que los otros bases veteranos, tiene 33 años, pero también es posible que tenga el mayor historial de lesiones y eso a mí me preocuparía bastante. Y se habla de que los Utah Jazz le quieren hacer una oferta de 3 años, $75 millones y creo que la va a aceptar. Conley esta temporada ha promediado 16 puntos por partido en 29 minutos, 3,5 rebotes y 6 asistencias, 6,6 triples intentados con un 41% en tiros de 3 y un 44% en tiros de campo. Al final la situación de los Utah Jazz es diferente a los Phoenix Suns, dado que no tienen ningún tipo de margen salarial aún si pierden a Mike Conley, por lo que van a pagarle y van a mantenerlo. De este modo vamos a eliminar a 2 de los equipos que necesitan un base, porque creo que se van a quedar a sus 2 bases, y esos son los Phoenix Suns y los Utah Jazz. Como veis, ahora mismo quedan 6 equipos que necesitan un base en los New York Knicks, los Pelicans, los Dallas Mavericks, los Chicago Bulls, los Miami Heat y los Philadelphia 76ers. Entre estos equipos la cosa va a estar muy reñida porque hay un jugador que es el que todos quieren prácticamente, exceptuando los Bulls básicamente, y ese jugador es Kyle Lowry. No creo que nadie se hubiera esperado hace unos 6 o 7 años que Kyle Lowry fuera el jugador que iba a determinar tanto en una agencia libre, pero creo que de entre todos estos equipos, hasta que se sepa dónde va Kyle Lowry, ninguno va a fichar a nadie, ninguno va a hacer ningún movimiento porque quieren reservar su dinero. Obviamente, cuando un equipo reciba ya el rechazo de Lowry y esté decidiendo entre otros, pues empezarán a moverse para intentar conseguir al segundo mejor base disponible, porque es que va a ser una carrera total. Lowry es un jugador que tiene 35 años, su contrato va a dar miedo porque se está hablando de 3 años, $90 millones, o sea, un contrato en la línea de Chris Paul, y Lowry es muy bueno, pero no es Chris Paul. Y estamos hablando de un jugador que con 35 años ha promediado 34,8 minutos de juego por partido, 17 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, 7 triples intentados y un 40% desde 3 con un 44% en tiros de campo y muy buena defensa. El impacto de Lowry es innegable y es un jugador que va a ayudar a ganar partidos la próxima temporada, pero dentro de 3 años me preocuparía mucho. Y al final creo que hay 2 equipos que tienen muchas posibilidades ahora mismo de conseguir a Lowry. Uno son los Pelicans, porque parece que están desesperados y han hecho sus movimientos para generar esos posiblemente $37 millones en margen salarial para poder hacerles oferta de la que se habla de 3 años, $90 millones. Si esta oferta es real, yo no sé si los Miami Heat van a estar dispuestos a igualarla. Puede ser que sí, porque los Heat, bueno, son agresivos, siempre lo han sido. No sé si el resto de equipos van a querer meterse aquí, me parece excesivo. A mí me parecía un poco excesivo ya, 25 millones por año por Kyle Lowry, teniendo en cuenta su edad, 30 es una locura. Pero sea como sea, Kyle Lowry va a influir mucho también en el destino de Alonzo Ball, porque si Kyle Lowry se va a los Pelicans, Alonzo Ball se va a ir a otro equipo. Si Kyle Lowry no se va a los Pelicans, sería completamente absurdo que los Pelicans no mantuvieran a Alonzo Ball. O sea, Ball, que es un jugador que va a tener muchísimo mercado, especialmente porque si los Pelicans fichan a Kyle Lowry, no va a poder mantener sus derechos sobre Alonzo Ball y va a ser agente libre sin restricciones, va a ser un jugador que va a ser cotizado por todos. Estamos hablando de alguien que ha promediado esta temporada 32 minutos de juego, 14,6 puntos, 5 rebotes, casi 6 asistencias, 8 triples intentados y un 38% desde 3, y al contrario que los jugadores de los que hemos hablado, es joven. Alonzo Ball tiene 23 años, 10 años menos que Mike Conley, que era el jugador más joven de los 3 que hemos mencionado hasta ahora. Tiene 13 años menos que Chris Paul y 12 menos que Kyle Lowry, o sea que es un jugador que encaja mucho más en equipos jóvenes que quieran
empezar a mejorar, pero que no necesiten a alguien de impacto tan inmediato. El tema básicamente es que los Pelicans van a tener o a Kyle Lowry o a Lonzo Ball. Uno de los dos va a ser parte de los Pelicans, y a día de hoy considero que el otro candidato más importante a conseguir a Kyle Lowry son los Miami Heat, así que vamos a mostrar cómo quedaría ahora mismo esa carrera por los bases. Y como veis, quedan los New York Knicks en busca de un base, quedan los Dallas Mavericks que tal vez quieran una cosa diferente. Si ven que realmente es difícil conseguir a Kyle Lowry, no creo que ellos vayan a ir a por Lonzo Ball y posiblemente se muevan hacia otro lado, hacia DeMar DeRozan o así. Quedan los Chicago Bulls que quieren a Lonzo Ball, y si no lo consiguen, porque los New Orleans Pelicans lo mantienen tras perder a Kyle Lowry, va a estar en una situación complicada y tendrán que entrar en esa competición por el siguiente grupo de bases, porque es lo que necesitan para mejorar este equipo. Y luego quedan los Philadelphia 76ers, que van a buscar un Sigma Trade desesperadamente. Si pierden a Kyle Lowry, tal vez por Spencer Dinwiddie, del que hablaremos ahora, o tal vez intenten simplemente intercambiar a Ben Simmons. Pero como veis, poco a poco va avanzando la agencia libre y todavía están muchos equipos pendientes de la decisión del siguiente jugador. Llega el turno de Spencer Dinwiddie, que es alguien que no tiene el mismo mercado, no tiene la misma potencia o el mismo nombre, pero es un jugador que se espera que cobre entre 15 y 20 millones de dólares, o sea que los equipos no pueden hacer sus fichajes por otro lado mientras esperan la decisión de Spencer Dinwiddie. Estamos hablando de un jugador que hace 2 años, antes de romperse el ligamento cruzado, promedió más de 20 puntos por partido en 31 minutos de juego, 3,5 rebotes y casi 7 asistencias, con 6 triples intentados y un 31% desde 3, esto es un poco preocupante, con un 42% en tiros de campo. Dinwiddie es un defensor regular, nada especial, pero estaba defendiendo mejor con los Brooklyn Nets en esta última temporada, pero solo llegó a jugar 3 partidos, así que no lo tendría muy en cuenta. Pero sea como sea, parece que Dinwiddie va a tener mercado y va a haber equipos dispuestos a pagarle. Y luego llega el turno de Dennis Schroeder, que es un jugador que para mí está un poquito por debajo de Spencer Dinwiddie, pero en un principio parecía que iba a conseguir que los Lakers le pagaran una fortuna. Los Lakers le han dado la espalda y han ido por Russell Westbrook, lo cual me parece una decisión adecuada, no porque me guste Westbrook, sino porque pagarle una fortuna por tantos años a Schroeder me parecía un error, y creo que ahora va a ganarse un contrato más pequeño, pero no por eso un contrato pequeño. 15 millones como mínimo, 16, 17, creo que va a ganar Dennis Schroeder porque, como estáis viendo, los bases están cotizados, no hay tantos, y en el momento que desaparezca uno del mercado, Kyle Lowry, Lonzo Ball o quien sea, el siguiente va a conseguir un ascenso, va a conseguir una subida de sueldo por parte de los equipos desesperados por firmarlos. Schroeder esta temporada ha promediado 15 puntos por partido, 3 rebotes y 6 asistencias, con un 44% en tiros de campo y un 34% desde 3, y una actuación terrible en los playoffs, y aún así se va a ganar una pasta. Cuando hemos llegado hasta aquí, se han terminado los nombres realmente grandes, todavía quedan equipos que no han cubierto su necesidad de un base, y varios de esos equipos se habrán movido hacia otro lado, se habrán fijado en DeMar DeRozan y en otros de los jugadores importantes de esta agencia libre, pero al final incluso jugadores como Derrick Rose van a ganarse mucho dinero posiblemente este año, más de lo que yo me esperaba en un principio, ya sea por parte de los Knicks o por parte de equipos desesperados por conseguir un base tras perder a otro. Tal vez los Chicago Bulls, si se pierden a Lonzo Ball y tampoco consiguen a Spencer Dinwiddie, deciden ofrecerle 15 o 16 millones de dólares a Derrick Rose simplemente por conseguir a alguien que pueda aportarles ya cuando quieren ganar de manera inmediata. Rose fue muy bueno esta temporada con los Knicks, pero no fue tan bueno como para merecerse un contrato así, y tal vez acabe pasando. Estamos hablando de un jugador que esta temporada promedió 25,6 minutos de juego por partido, 14,7 puntos, 2,6 rebotes, 4,2 asistencias, muy pocos tiros de 3 intentados con un muy buen 39% desde 3, que para Derrick Rose es realmente sorprendente, y un 47% de acierto en sus tiros de campo. Pero Rose, pese a sus 32 años de edad, fue un jugador muy bueno, de mucho impacto, y que fue el único jugador capaz de crear ofensiva para los Knicks en playoffs, y eso creo que va a ayudarle a que varios equipos estén interesados. Creo que Rose se va a querer quedar con Tom Thibodeau y se va a quedar en los Knicks, y los Knicks le pagan de manera adecuada, pero que no sorprenda que reciba alguna oferta muy superior a lo que esperábamos. Y por último, un jugador que hace un año parecía que se iba a ganar un contrato en la línea de los 15-16 millones de dólares, y este año jugó bastante peor y parece que va a tener una situación complicada y va a ser agente libre restringido, es Devonte Graham. Y aún así es posible que Graham reciba alguna oferta superior a lo esperado y haga que los Charlotte Hornets tengan que pensarse seriamente igualar, porque si se da la situación, tal vez algún equipo realmente quiere un base desesperadamente y decide pagarle a Graham 14 millones de dólares. Puede ser excesivo, pero viendo la situación, viendo la desesperación por un playmaker y un jugador capaz de tirar desde el perímetro y tener el balón en las manos,
no me sorprendería tanto a día de hoy. Devonte Graham esta temporada ha promediado 30 minutos de juego por partido y casi 15 puntos con 2,7 rebotes y 5,4 asistencias, 8,7 triples intentados con un 38% desde 3 y hasta aquí todo es maravilloso, pero a nivel defensivo deja que desear y ha promediado un 38% en tiros de campo, que es el mismo porcentaje de tiro que sus tiros de 3 y no es que solo tire triples. Devonte Graham, para lo buen tirador de 3 que es sorprendentemente malo en la media distancia y es muy malo finalizando cerca del aro, o sea que estamos hablando de un jugador que es un muy buen triplista y un buen pasador, pero que deja bastante que desear en otros aspectos del juego, y aún así varios equipos van a pensárselo seriamente. Y al final, como veis, todo depende totalmente de Kyle Lowry. Kyle Lowry es quien va a desbloquear la agencia libre. Si Lowry no dice nada o no toma una decisión en las primeras 24 horas, puede que la agencia libre empiece más lenta de lo que estamos acostumbrados. Obviamente ahí va a haber movimientos por otras partes de equipos sobre el margen salarial, utilizando sus excepciones de mid-level para reforzarse, pero en muchos casos creo que los agentes libres importantes que no son bases, como Evan Fournier o DeMar DeRozan o Kelly Oubre Jr., por ejemplo, van a tener que esperar a la decisión de Kyle Lowry para luego saber si algún equipo les va a pagar lo que esperan o si esos equipos van a estar centrándose en pagarle a otro jugador, o un poco cómo va a determinarse todo. En esta agencia libre, Kyle Lowry tiene un poder digno de LeBron James en agencia libre o Kawhi Leonard hace un par de años. Es realmente inaudito. Pero bueno, en nada lo sabremos, en menos de 24 horas será la agencia libre y a ver cómo empieza. Esta noche estaré en directo en Twitch a las 12 de la noche hora española, que es la hora de apertura de la agencia libre, para empezar a comentar los primeros movimientos que veamos. Tal vez ya se sepa todo rápidamente y ya esté apalabrado un sign and trade con los Miami Heat, por ejemplo, y entonces todo empezará a funcionar de manera muy acelerada, pero nos vemos en directo y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.